Buenas tardes. Buenas tardes, me presento, soy Raquel. Para algunos soy también conocida como Rose, para mi profesor de latín como Raquel Rose. Muchas gracias por venir, Julián, de verdad. Tenemos también aquí la presencia de Isabel Cordero, una chica que mencionaré, una profesora de la Universidad de Valencia que mencionaré más adelante en la charla, que también me hace ilusión que haya venido a verme, de verdad, muchas gracias. Y bueno, me presento un poco. Yo soy una de las monitoras de la Asociación Valenciana de Astronomía. Sabéis cómo funciona ya prácticamente todos porque sois socios, entonces poco más tengo que añadir. ¿De qué va a ir esta charla? Esta charla veréis que no vamos a ver a muchas mujeres conocidas, vamos a centrarnos en unas mujeres que no han sido tan nombradas a lo largo de la historia. Vamos a centrarnos en un eje histórico. Vamos a hablar de la importancia del 11F, también un poco vamos a empezar por aquí. Los motivos principales por los cuales el 11F se celebra, básicamente son dos. Visibilizar el trabajo de las mujeres que se dedican a las áreas STEM, es decir, ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas. Y luego también poner en valor, conocer los distintos factores que afectan actualmente a estas áreas y el por qué las mujeres no se dedican a la ciencia y tratar de motivar y crear referentes para que la niña se dedique a estas áreas. Como bien os he comentado, tenemos aquí un eje cronológico en el cual empezamos por Aglanicia de Tesalia, la primera mujer astrónoma. Siempre se cree que es Hipatia de Alejandría, esto no es así, la tenemos a ella en la antigua Grecia. Luego continuaremos con Hipatia de Alejandría y aquí ya pegamos un pequeño saltito, ya nos centramos un poco en lo que viene siendo en la parte islámica, nos vamos a Alepo, aquí nos vamos a Alemania. Pegamos un gran salto porque, pues, como comprenderéis, tenemos la época de la Edad Media, el oscurantismo que había en esa época por desgracia de destrucción de documentos, con Maria Kunitz, con Caroline Herschel y Anjum Cannon y, por último, Jocelyn Bell. Como veis, muchas no son conocidas. Empezamos por Aglanicia de Tesalia. Aglanicia de Tesalia, no sé si habréis oído hablar de las brujas de Tesalia. Ella era considerada bruja porque en ese momento, pues como la mujer no podía tener esos conocimientos, decían, pues esta mujer tiene que ser bruja. ¿Ella en qué se centraba principalmente? Ella fue la primera astrónoma europea, ella se fue a estudiar a Mesopotamia y calculaba los eclipses lunares a partir del ciclo de Saros. ¿Qué es el ciclo de Saros? Aquí os lo explico. El ciclo de Saros es un periodo de tiempo que separa los eclipses y puede ser cada 223 lunas o 6.585 días, es decir, 18 años, 11 días y 8 horas, y hasta volver otra vez a la misma posición. Este ciclo de Saros, en su momento, si no me falla la memoria, en 2009 hasta 2017 o por ahí del estilo, se volvió a hacer este experimento y se veía que sí que se cumplía y seguía otra vez el mismo patrón. Y pasamos a Hipatia de Alejandría. Hipatia de Alejandría, creo que nadie en esta sala dudó que no la conozca. Pues bueno, ella fue maestra en la escuela neoplatónica, escribió sobre geometría, álgebra, astronomía y confeccionó lo que conocemos a día de hoy como el planisferio. Una vez más, ella no hubiese aparecido en la historia si no hubiese sido por su padre. Su padre era Teón de Alejandría, también supongo que habréis oído hablar de él, guardián de la Biblioteca de Alejandría, esa que se quemó en su momento con el ascenso del cristianismo, y vamos a hablar de dos referentes que ella tuvo, dos personas que fueron importantes en la historia. Sinesio de Cirene, que fue aprendiz de Hipatia,
y fue gobernador. Y Teón, que fue su padre, le enseñó todo lo que prácticamente ella sabía, ¿no? Y convertiría a la mujer fuera de norma que ella fue. Y os voy a dejar un vídeo para que lo veáis. ¿Y si nos atreviéramos a mirar el mundo tal como es? Despojémonos por un momento de cualquier idea preconcebida. ¿Qué forma nos mostraría? ¿Qué forma? Tú dijiste una vez que el problema estaba en la incoherencia del Sol. Sí, lo dije. Bien, por favor, enúncialo. El Sol está en el centro, puesto que giramos a su alrededor. Y está a la vez en otra posición, puesto que varía nuestra distancia. Sí, exactamente. Pero, ¿cómo podría ocupar dos posiciones a la vez? 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 Aspasia. Sí, ahí. Y ahora el otro aquí, guardando la misma proporción. Bien, muy bien. Ata el extremo a esa antorcha. Aspasia. Imagina que esta es la Tierra y que cada una de estas llamas es una de las posiciones extremas del Sol respecto a ella, la del invierno y la del verano. ¿Qué pasaría si ambas posiciones fueran los dos centros de un mismo círculo? Pero eso no es posible, Ama. Espera, ¿qué sabemos del círculo? Que el centro del círculo está siempre a la misma distancia de cualquier punto del perímetro. ¿Así es? Sí, pero ¿y si yo divido ese centro en dos? Y lo que mantengo constante es la suma de sus distancias al perímetro. Bueno, te lo demostraré, fíjate. Si muevo esta vara a lo largo de la cuerda, al crecer un segmento, el otro segmento decrece y viceversa. Así que la suma de ambos siempre va a ser constante, ¿lo ves? Ahora, ¿y si aplicamos esto al movimiento de la Tierra? ¿Qué figura obtendremos? ¡Una elipse! Con el Sol en uno de sus focos. ¿Por qué? ¿Qué es el Círculo? Sino una elipse muy especial, cuyos focos se han acercado tanto que parecen uno solo. O tal vez estoy desvariando. Aspasia, me pregunto por qué tendría que ser así. Tal vez yo... ¿Tú qué crees? Más o menos. Bueno, continuamos, nos vamos a Oriente y continuamos con María Malasturlabi. Creo que más o menos se intuye de qué vamos a hablar en esta parte. Ella fue pionera en la construcción de astrolabios. Su padre echaba un cable a un señor llamado Nástulus, si no me equivoco, y era un popular fabricante de astrolabios en Bagdad, y ella, pues, como conocía el oficio de su padre, decidió ser aprendiz de él, y ella, pues, decidió pegarle una vuelta al asunto. Y nada, se fijaron en ella
Nástulus, un fabricante de astrolabios de Alepo, y dijeron, pues tú te vienes conmigo. Y nada, ella diseñaba astrolabios ya fuera de serie, más innovadores, mucho más útiles, y de Nástulus pasó, se fijó el gobernador de Alepo, debido pues, a los cálculos que hacía ella tan complejos en lo que viene siendo en esta materia, y nada, impresionó a Safa-od-Daula, y que el reinado de este señor pues, duró bastante, de 944 al 967, y decidió pues, emplearla en la corte de Alepo y con ella pues, ayudarla. Y de esta manera su apellido, digamos que es como una especie de reconocimiento a la labor que estuvo haciendo a lo largo de su vida. Es una de estas mujeres también pues, fuera de serie, cerebro, velocidad, galaxia, como me gusta decir a mí. El astrolabio, ¿vale? Aquí lo podéis leer un poquito más. Abdalá Nástulus, que era el fabricante de astrolabios en Bagdad, y nada, ya aprendió también pues, cálculos complejos y de precisión, llegando a impresionar pues, al gobernador de Alepo, y de esta forma pues, acabaría en la corte. Fátima de Madrid, aquí viene un poquito de polémica. ¿Quién fue Fátima de Madrid? Pues supuestamente fue una mujer en la cual pues, pasó un poquito lo mismo que con María al-Asturlabi, pero ella más que astrolabios, ella se dedicó pues digamos a hacer correcciones y trabajar con su padre. Supuestamente trabajó con su padre en el tratado sobre el astrolabio y corrigió y editó tablas astronómicas de Al-Khwarizmi. Bien, aquí nos metemos en un tema un poco complejo y espinoso, ya que la Enciclopedia Universal Espasa, la edición de 1924, aparecen informaciones sobre ella, pero se creen que son leyendas urbanas. Vamos, en pocas palabras, que Fátima de Madrid nunca existió, porque no hay informes aparte sobre ella de las cuales se haya dicho que ella como tal existió. Se creen que es pues, una leyenda. Y vaya tú qué casualidad, aquí justamente en pleno Califato de Córdoba, aquí en España, dices, jope, una astrónoma española, entre comillas, vamos a entendernos. Vaya tú qué pena que va y no existía. Supongo que en esa época pues ya también estaban intentando dar visibilidad a la mujer en la astronomía, en la ciencia. Bien, pues no existió, no se ha demostrado, y ella pues de lo que sí que hay escritos es de su padre, que era Maslama al-Mairiti, ¿no? Que de haber existido pues ella habría tenido sus informes y sus cositas aparte. Pero bueno, la cosa no va a quedar aquí. ¿Ha habido alguna astrónoma andalusí? Tenemos buenas noticias, sí han habido, dos en concreto. Una no se sabe el nombre, por lo que la he decidido llamar esclava de Al-Hakam II. Al-Hakam II era hijo de Abderramán III. Y fue uno de los grandes califas que hubo en Córdoba. De hecho, creo que a él corre a cargo la Biblioteca de Córdoba. Y bueno, hablamos de la esclava de Al-Hakam II, que fue una cátiva. Una cátiva es una escribana que se ve que era chica una fuera de serie, y fue enviada por un tal Sulaimán, ¿vale? Para que le enseñara astronomía, el manejo del astrolabio y cosas parecidas. Eso es la máxima información que he podido encontrar sobre esta mujer en concreto. Y luego nos centramos en Lumna de Córdoba, que Lumna fue también una escribana, fue experta en el cálculo y otras ciencias, y también conservadora de la Gran Biblioteca de Córdoba. Pues, su trabajo consistía en guardar la biblioteca que había en ese momento en Córdoba, y bueno, supongo que ella pues, se decidiría
a estudiar todos los escritos que habían en esa época sobre en concreto esta ciencia tan bonita. Y bueno, nos vamos ya a la etapa del 1098 al 1179-1180 a hablar de Hildegarda de Bingen. Nos vamos a Alemania. Aquí hay que adentrarse un poquitito en la religión, porque ya con Estivias, ¿vale? Es una obra que tiene como 3 volúmenes, ¿vale? Y se centra en 26 visiones. Vamos a centrarnos en 10 de las suyas, ¿no? Que es la que se centra en hacer una cosmología, ¿vale? Que es el Liber Divinorum Operum. En este volumen lo que se dedica a hacer es a comparar el cuerpo humano con el universo, se dedica pues a hablar un poco de las similitudes, diferencias que teníamos con lo que viene siendo el cosmos. Y tampoco había mucha información de ella, por eso, o sea, es una pincelada rápida. Tampoco he podido encontrar muchísimo más. Vale, aquí tenemos lo que os he explicado, ¿no? Que es, pues, hace una cosmología, una estructura sobre el universo, ¿no? En correspondencia a la fisiología humana, que me trabo. Y básicamente hay, digamos, portadas del libro un poco más, ¿cómo se dice?, explícitas, ¿no? Yo he querido escoger esta, que la verdad pues expresa bastante bien a lo que básicamente quiere enfocarse. Y ya pues pegamos el gran salto a Maria Kuniz. Maria Kuniz, conocida como Palas de Silesia, escribió Urania Propitia tanto en alemán como en latín. Esta mujer, fuera de norma completamente, ya que sus padres decidieron darle una educación muy buena, contratando profesores, fueron a su casa a darle clase y básicamente pues la muchacha aprendió historia, matemáticas, medicina, conocimientos artísticos, algo que para la mujer en la época, pues como sabemos, no era muy normal, no era muy normal. Y debido a sus altos conocimientos sobre tantas cosas, pues decidieron llamarla Palas de Silesia. Su principal obra fue pues Urania Propitia. De hecho comúnmente se le llamaba Urania. O sea, es que imaginaros con ser tan jovencita en 1600 y pico, encima con una guerra de por medio, que era la guerra de los 30 años, que en esa época fue cuando escribió Urania Propitia. Imaginaros lo que tiene que ser para una mujer hacer semejante trabajo, o sea, y que muchas veces no intentaran tirártelo abajo y pensar que lo había escrito tu marido, o lo había escrito tu padre, o lo había escrito otra persona del sexo opuesto a ti, pero tú no, porque pues se creían que la mujer no era lo suficientemente inteligente, y vemos que no es así. Vamos a hablar un poquito de Urania Propitia, y en ella se hablaba de simplificación de las tablas rudolfinas de Johannes Kepler, y junto a su marido tuvo una correspondencia con varios astrónomos, Johannes Hevelius o Ismael Bullaldus. ¿Y por qué esta correspondencia? ¿Por qué el marido tenía que ir con ella? Pues una vez más, muchos hombres no querían tratar con mujeres sobre astronomía porque pensaban que no era lo suficientemente inteligente. De hecho, Urania Propitia, lo que viene siendo la previa al libro, ahora mismo no me acuerdo el nombre, cómo se dice, lo que es al principio de los libros que suelen ponerte, ¿vale? Pues, el prólogo lo tuvo que escribir el propio marido, desmintiendo que fuera él quien ha escrito ese libro, diciendo este libro es obra de Maria Kuniz y lo ha hecho ella íntegramente, o sea, dejando así claro que la obra era íntegramente suya. Imaginaros eso, lo que tiene que ser para que te den visibilidad
imaginaros la repercusión que puede llegar a tener y lo complicado que es tener visibilidad en una época, estamos hablando en 1600, que tampoco hace, entre comillas, tanto tiempo. Hace tiempo, pero no hace tanto. Pasamos a hablar de Maria Engelhard, que para mí, la verdad, esto es mezclar ciencia con arte. Se dedicó a ilustrar e investigar los cuerpos celestes y vamos a destacar en concreto, espérate, porque este título tiene tela, Micrografía Stellarum Fase Lunae Ultra 300, y también ella fue la que enseñó a su propio marido. Ojo, esto también es algo fuera de lo común. Pues básicamente ella se dedicó a hacer estas cosas tan chulas que de hecho fueron muy útiles. O sea, hizo más de 350 ilustraciones de la luna con fondo azul. O sea, por favor, mirad qué bonito. Y las hizo también, que sirvió para hacer la base, ¿vale? Para hacer un nuevo mapa lunar. O sea, imaginaros la increíble precisión que tenía que tener para que llegara a eso y sentar precedentes y que los mapas lunares, a ver, se habrán actualizado, pero gracias a ella tenemos mucha más información de la Luna también. Y bueno, ¿dónde podéis encontrar esto? Porque por suerte está y se puede ver, está en el Museo de la Spécola en Bolonia. Y bueno, vamos a irnos ahora a Oriente, nos vamos a China. Espérate, me he saltado aquí, ¿no? Nos vamos con Caroline Herschel, me he ido yo. Nos vamos con Caroline Herschel. Creo que todo el mundo, al menos aunque sea de pasada, hemos escuchado hablar de esta mujer. Ya de por sí, para la época es algo fuera de común que haya vivido tanto tiempo. Fue una mujer que sí que fue reconocida su obra en su época tarde, pero llegó a ser reconocida. Y fue la primera mujer en escribir en el Philosophical Transaction. Descubrió el cometa C1786 Herschel y hasta 8 cometas más, o sea, telita con Caroline, telita. Descubrió también varias nebulosas, galaxias espirales e irregulares y cúmulos estelares. Acabó también siendo, ya de muy mayor, miembro de la Royal Society de Londres, algo que para la época tampoco es que fuera algo muy frecuente, ¿vale? Ella nació en Hannover, en el seno de una familia también rica, su padre músico y militar, y aún en el reinado de Jorge III, pues ella, su madre quería que se dedicara a las cosas de casa, y al final pues su madre se fue antes que su padre, y su padre dijo, vale, vete con tu hermano a Bath y vas a echarle un cable. Ella también se dedicaba a cantar ópera, cosa de la que podría haber vivido, pero ella quería dedicarse también a la astronomía, y básicamente, gracias a él, a su hermano y a su padre, pues una vez más hemos conseguido algo ilustre y una mujer pues que por fin vamos viendo que consigue reconocimiento. La vida de Caroline, pues como os he comentado, ha dado giros inesperados, de dedicarse a la música, de dedicarse a la astronomía, y luego su hermano, al descubrir Urano, se fue con la corte de Jorge III, se dedicó a ella exclusivamente a descubrir cosas. Ella iba poco a poco y al final pues acabó consiguiendo un montón de cosas ella sola. ¿Dónde podemos encontrar todo lo que he conseguido? En el New King Street 19, donde trabajaban tanto ella como su hermano en construcción de telescopios, y ella hizo prácticamente todos sus descubrimientos aquí. Se puede visitar, es un museo. Wang Zhenji, ahora sí, nos vamos a Oriente. Pues esta mujer ha dado muchos tumbos.
Estudió sobre la rotación del Sol, investigó sobre la Luna y los planetas, Venus, Júpiter, Marte, Mercurio y Saturno, y realizó un estudio describiendo la relación entre los eclipses lunares y solares. Wen Zhenyi, como veis, no es que su vida fuera muy longeva, ya faltó con 29 años, pero no por eso es sinónimo de haber hecho poquitas cosas, precisamente. Ella vivió durante la dinastía Qing, era la última en la dinastía imperial, o sea, estamos hablando de una persona que formó parte de un imperio bastante importante en China, y en poesía le ayudó su madre, su abuela, una referente, y luego su abuelo también le ayudó mucho en astronomía, afición que daría sus frutos más tarde. Con 18 años empezó a tomarse muy en serio los estudios en astronomía y matemáticas. Lo hacía de manera autodidacta y de esta manera logró aportar muchísimos avances en la ciencia en China, y básicamente estudió sobre la rotación del Sol, como os he comentado, y esto pues básicamente ahora veremos por qué, y también comentaremos los eclipses lunares, que ella pues hizo mucho hincapié. De hecho, tanto hincapié que hizo, acabó todo esto recogido en un artículo que es la explicación del eclipse solar. Y básicamente pues es que yo qué sé, es que no sé por dónde empezar a explicar sobre ella, porque es que esto es increíble. Ella fue profesora de algunos estudiantes, y a causa de esto pues ella empezó a ser sonada. Y gracias a ello descubrieron sus aportaciones y fue una referente también en la época. O sea, algo increíble. Y justamente en China, que sabemos que en China las cosas precisamente no es que sean para echar cohetes. Y una curiosidad que hacía ella para reproducir los eclipses solares y lunares: usó unos modelos construidos en su jardín, ponía una lámpara, una mesa y unas cuerdas y un espejo. Y nada, en el centro ponía una mesa, la lámpara con cuerdas a un lado y al otro lado un espejo. Pues imaginaos lo que podría salir de ahí. Y descubrió un poco cómo funcionaban los eclipses lunares. Aquí pues tenéis un gráfico para que veáis un poco cómo funciona un eclipse. Y volvemos una vez más. Nos vamos esta vez, si no me falla la memoria, creo que nos vamos a Estados Unidos. Sí, nos vamos a Estados Unidos. Esta mujer, Maria Mitchell, descubridora del Mitchell's Comet, fue profesora en el Vassar College y elaboró un calendario náutico. Y dices, ostras, ¿un calendario náutico? Su padre se dedicaba a ayudar a los marines, a los que se iban por allí a pescar, todo esto. Se dedicaba básicamente a guiarlos. Se dedicaba pues a enseñarles a cómo guiarse a través del cielo. Entonces, pues ella, digamos que aprendió de su padre. Y su madre era bibliotecaria. Y su padre pues también era maestro, aparte de lo que os he comentado. Tuvo suerte de nacer en una familia en la que todos deberían de recibir educación independientemente del sexo o del origen, y su padre era también aficionado a la astronomía, y esto pues era algo relativamente importante para la ciudad de Nantucket, ya que pues vivían de los barcos balleneros, y estos dependían de la astronomía, como bien os he comentado, para orientarse. María iba con su padre al puerto a calibrar estos instrumentos, y con 16 años pues empezó a trabajar como asistente de los profesores que le daban clase. Y a los 18 se convirtió en la primera bibliotecaria del Ateneo de Nantucket. Nunca voy a pronunciar bien este nombre. Bien,
María le gustaba estudiar minuciosamente el cielo. Ella pues por las noches se salía y pues, lo observaba, veía Venus, la polar, y decía, vale. Y ahí básicamente pues había descubierto algo pues que no estaba ahí antes, que dices, ¿pero esto qué es? Y exactamente ahí fue cuando ese borroncito que dices, que alguna vez, algunos que nos hemos dedicado a esto, pues como dices, ese borroncito pues es, o bien es Andrómeda, o bien es, bueno, este no era un borroncito, el Neowise se veía completamente nítido y se veía súper bien. Pues van por ahí los tiros, ¿no? Descubrió pues el cometa Miss Mitchells. Y gracias a este acontecimiento y gracias a este descubrimiento, pues fue la primera mujer en entrar en la Academia de Artes y Ciencias estadounidense. Y para colmo también, pues dijo, pues el rey de Dinamarca dijo, vale, pues te voy a dar una medalla por haber hecho este descubrimiento y reconocimiento en este campo. Y de aquí pues seguimos en Estados Unidos y nos vamos con Amjung Cannon. Creo que si a lo mejor Amjung Cannon no os suena, pero si os digo las calculadoras de Harvard, vale, pues ella fue una de las calculadoras de Harvard. Ella ideó el sistema de clasificación de Harvard, clasificó, ojo, es que fijaros la burrada, 5.000 estrellas al mes entre 1911 y 1915. Descubrió 600 variables, 300.000 cuerpos celestes. Y fue la primera mujer en recibir la medalla Henry Draper y hay un premio con su nombre. Y junto a Antonio Maury creó el sistema de clasificación de estrellas que en 1922 la Unión Astronómica Internacional usaría como oficial. Seguramente sabéis cuál es. O Be a Fine Girl, Kiss Me. O BAFGKM. ¿Y cómo funciona esto? Pues básicamente se analiza a través de la luz que emiten las estrellas y la radiación electromagnética que tienen las estrellas se divide con un prisma, se divide la luz y se puede averiguar qué tipo de estrella tenemos. Nuestra estrella es una mediana de tipo G, que está aproximadamente a 6.000 grados. Y es amarilla, tú cuando te levantas ves un color amarillo, entonces amarilla. Y nos vamos ya un poquito tirando al presente. Esta señora vino aquí a Valencia hace unos cuantos añitos, yo no tuve el gusto de conocerla, pero sí que puedo decir, y os pueden decir, que en casa tengo un póster suyo. Tengo un póster suyo en el cual pues, se cuenta un poquito su vida. Ella, pues, digamos, se dedicó a construir radiotelescopios y luego también pues, fue la descubridora del pulsar. Como lo descubrió en su doctorado, pues aquí hubo un poquito de salseo, vamos a hablarlo así, hubo un poco de polémica. ¿Por qué? Porque los Nobeles a estudiantes no se les da, se les dio a sus profesores, a sus directores de tesis. Y ahí hubo un poquito de polémica porque a ella no se le dio la visibilidad que tendría que haber recibido. Pero bueno, todo llega a su tiempo. Nada, consiguió trabajar en la construcción de radiotelescopios. Ella ya ha recibido un montón de premios debido a los descubrimientos, digamos que de una manera u otra pues se le ha digamos, reconocido. Ella nació en Irlanda del Norte, su padre era arquitecto y en el observatorio de Armagh se aficionó mucho a la astronomía, ella queriéndose dedicar ya desde bien peque a esto, a la astronomía, a la astrofísica. Ella creo que, si no me falla la memoria, es astrofísica. Y fue a un colegio en Lugar, un lugar donde solo se formaban a las niñas, pero no se le formaba
como nosotros conocemos a lo mejor que en la época podían formarles en plan de ir a fregar los platos, a coser, no. Aparte de eso, les enseñaban en ciencias, era lo que venía siendo una quarter, ¿vale? Las quarters eran las niñas que eran educadas en materias de ciencias, de humanidades, historias, para que ellas tuvieran conciencia de lo que pasaba en su mundo, en el mundo en el que vivían. Con 11 años, aunque nos parezca increíble, no pasó un examen, ¿vale?, en el Monk's College en York, y se graduó en la Universidad de Glasgow, en la carrera de físicas, y obtuvo el doctorado en la Universidad de Cambridge, y ahí asistió al New Hall y trabajó con Anthony Hewish para la construcción de la matriz del Centro Interplanetario, y ahí estudió los cuásares que se descubrieron recientemente. Y de ahí pues salió pues el pulsar, ¿no?, en 1967. Detectaron que un sector del cosmos, del universo, estaba como parpadeando, ¿no? Era, pues, ahí justamente es cuando descubrieron los púlsares. El pulsar, para que nos hagamos una idea, es como una estrella, ¿vale?, que emite radiación tanto por arriba como por abajo, o sea, emite destellos de luz, ¿vale? Es como un faro en medio de la nada, pues eso es un pulsar, básicamente. ¿Vale? Y de aquí pasamos a una de las mujeres que tenemos, bueno, primero tengo que mencionar los premios y distinciones. Fue presidenta de la Royal Society Astronomical de 2002 a 2004, como he dicho, pues ha recibido reconocimientos, dama comandante de la Orden del Imperio Británico, medalla de oro del CSIC en 2015, que fue cuando vino aquí, y presidenta de la Royal Society de Edimburgo de 2014 a 2018, o sea, poca broma. Y esto es lo que tengo yo en mi cuarto. Aquí tengo los premios notables, los estudios. No, me gusta un montón esta frase, escuchando a las estrellas. No sé, me resulta muy poético. Y bueno, pasamos a Isabel Cordero, que bueno, que ella aún tiene muchísimo que ofrecernos a día de hoy. Ella, digamos, está aún empezando, aunque pensemos que no, aún está empezando, tiene mucho que darnos. Pues ella es licenciada en Matemáticas por la Universidad de Valencia, doctorada también en Astrofísica aquí en la Universidad de Valencia, es profesora titular de la Universidad de Valencia, de hecho, conforme ha venido de clase ha venido aquí. Gracias por venir, Isabel, me hace mucha ilusión. Ella formó parte de la Junta Directiva de la SEGRE, ¿vale?, que es la... Ahora mismo no sabría deciros las... ¿Cómo era? Sociedad Española de Gravitación y Relatividad. Y también miembro de la colaboración Virgo. Ella coordina ahora mismo el equipo de comunicación de Virgo en Valencia y vamos a hablaros un poquito también del Observatorio Virgo. Aquí donde la veis, esta muchacha también sabe alemán, sabe inglés, sabe francés, os puede hablar en cualquier idioma en un segundo. Aparte de valenciano, ella se considera valenciana aunque sea de Málaga, ella Valencia, la tierra la tiene en el corazón. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del Observatorio Virgo, en lo que ella trabaja. Ella, básicamente, ella se dedica aquí, en este sitio de aquí, si no me falla la memoria, ¿verdad, Isabel? Pues, como veis, es una cosa que es bastante larga, tiene como 3 kilómetros de longitud. Y al final de esos túneles que veis, hay unos espejos con un láser apuntando, ¿vale? Y con esto, conforme a la mínima que hay un poquito de movimiento, eso se destabiliza y dice, uy, hemos encontrado algo. Estuvo comentando en una charla que dio que justamente están a unos 20 kilómetros del mar. ¿Y qué pasa? Cuando hay a lo mejor un poco de movimiento en el mar, eso se destartala y es una locura. Y nada, básicamente, gracias a esto se han descubierto ondas gravitacionales. Premio Nobel del 2017, nada más y nada menos. Las ondas gravitacionales nos tenemos que remontar al 1915, la teoría de la relatividad de Einstein, ¿vale?, las cuales él predijo, y con esto pues le hemos dado la razón y un punto más para este señor tan icónico de la física.
a la cual pues mucha gente a día de hoy se dedica a la física. Cuando vemos el típico científico chiflado, pues nos referimos siempre a Einstein con sus pelos. Pues. Y bueno, con esto pues vamos a pasar un poquito a lo que viene siendo a mujeres que a lo mejor de la ciencia en general. Con esto finalizamos con las mujeres en la astronomía, pero vamos a hablar también otras astrónomas importantes, ¿vale? Henrietta Swan-Leavitt también formó parte de las calculadoras de Harvard. Vera Rubin, la descubridora, por así decirlo, de la materia oscura. Andrea Ghez, premio Nobel de Física del 2020 por el descubrimiento de lo que viene siendo los agujeros negros. La primera imagen del agujero negro se tomó en 2019, pues ella es una de esas tantas personas que han contribuido a ese descubrimiento. Y Cecilia Payne, descubrimiento de las cefeidas. Como veis, he hecho un pequeño repaso de las astrónomas así más importantes, más relevantes, porque claro, habéis dicho, seguramente en vuestra cabeza habrá sonado, ostras, pero es que estas chicas, muy bien toda la labor que han hecho, pero es que no las conozco, no sé quiénes son. Pues aquí dejamos un poquito que tenemos constancia de que ellas han hecho grandes labores, seguirán haciendo grandes labores por la ciencia y por la astronomía en este caso. Y ahora sí. Y más allá de la astronomía, ¿hay mujeres que se han dedicado a la ciencia más allá de la astronomía? Pues sí. Nos vamos a ir a África Central, nos vamos a Kenia. Wangari Maathai, Premio Nobel de la Paz de 2004. Ella era bióloga y ecologista, ella era una fuerte activista por los derechos de la mujer ahí en Kenia. Se fue a Estados Unidos muy joven a licenciarse en biología y en 2004 le dieron el premio Nobel. Ella acabó siendo jefa de del Departamento de Anatomía Veterinaria en la institución de Nairobi, donde ella formó parte de uno de sus doctorados. Y en Nairobi y en Alemania se dedicó a ampliar los conocimientos que tenía sobre biología. Fue un altavoz para la mujer keniata, fue un altavoz en contra de la pobreza y pues básicamente pues hizo muchísimo, fue la primera mujer licenciada en África Occidental y Central, o sea, esta mujer da mucho de qué hablar, muchísimo de qué hablar, o sea, es toda una referente en la ciencia a día de hoy. De hecho, todas estas mujeres anteriores que habéis visto, ¿vale?, son sacadas de una web que se llama astronomas.org. Si alguno es profe, os recomiendo que os metéis ahí, porque ahí hay como más de 300 astrónomas. Pues yendo de camino a la inauguración por el 8M de Astrónomas, vi un póster de ella, me fijé y dije, ostras, voy a googlear quién es esta mujer. Me quedé loca. Nos volvemos a España, no nos confundamos con el apellido, ella es española, de A Coruña. Fue la primera mujer española becada con la beca Fulbright, que la llevaría a Yale, donde conseguiría un doctorado más. Ella es matemática y contra todo pronóstico, su padre no quería que se dedicara a las matemáticas, no, quería que se dedicara pues a lo que se dedicaba una mujer en la época. Ella nació en 1927 y se fue en 2014. Ella recibió también sus debidos méritos en su época y básicamente cuando llegó a España, después de estar estudiando en Estados Unidos, todo ese estudio no le sirvió para nada, luego tuvo que estar estudiando aquí para doctorarse en otras cosas y consiguió, vaya que sí consiguió cosas, estuvo trabajando como investigadora del CSIC durante 3 años y
de hecho, la tesis doctoral de Estados Unidos estuvo dirigida nada menos por Nathan Jacobson y ha decidido hacer otro doctorado aquí y que estaba, ¿cómo se dice?, dirigido por Germán Ancochea en el Instituto Matemático Jorge Juan del CSIC. Es una mujer que, aunque yo os diga tantas cosas, ella aportó muchísimo y, de hecho, ya os digo, la primera mujer en recibir una beca Fulbright y tal. Y yo pues voy a pasar ahora, después de hablar de ella, voy a pasar a, para mí, el momento más emotivo de la charla, que supongo que sabréis todos quién es. Sabéis todos quién es. De ella, bueno, se podría hacer una película, se podría crear un personaje en torno a ella perfectamente. Esto que tengo en mi mano me lo escribió un compañero y socio de la asociación. En 2017 yo ya empezaba con estas andanzas de tengo que hablar de la mujer en la ciencia, tengo que hablar de la mujer en la astronomía, tengo que dar visibilidad a las mujeres. Pues bueno, aquí un resquicio de hace 5 años, está la pobre ya un poco amarilla, de tantas veces que la he sacado para leerla, y básicamente dice así: hola Rose, por si te sirve para tu colección de personajes femeninos. Hedy Lamarr fue una famosa actriz de origen austriaco, de una belleza de la que dicen superaba a Ava Gardner, y con una mente igual de bella. Era ingeniera. Nació en 1914 y falleció en el 2000. Su faceta científica la llevó a desarrollar en la Segunda Guerra Mundial un sistema de comunicaciones vía radio de corto alcance para puestos de mando del ejército británico. Esta comunicación tenía la ventaja de ser una transmisión local para impedir el espionaje enemigo. Fue todo un éxito y se la reconoce como precursora de los sistemas Wi-Fi. Todos sabemos lo que es el Wi-Fi, ¿no? Lo usamos día a día en nuestras casas. Muchos años después de retirarse como actriz, reclamó la autoría de la red Wi-Fi y al morir su hijo reclamó al gobierno austríaco la autoría de varios de sus inventos. Dejó en su tratamiento que llevaran sus cenizas a un bosque de las cercanías de Viena, pero su hijo solo esparció la mitad de las cenizas. En el año 2014, el gobierno de Austria le reconoció la sabiduría que tuvo y le proporcionó a su hijo la tumba para su madre en el más famoso cementerio de Vienes para guardar la otra mitad de sus cenizas. La lápida tiene 86 columnitas de acero inoxidable, como los años que vivió, rematadas por esferas del mismo metal y con diferentes alturas, que reproducen las longitudes de onda de las diversas frecuencias que ideó, para evitar interferencias entre los distintos puestos de mando. Observando la lápida en forma, no sé lo que pone aquí, de forma cenital, las barras de acero conforman la silueta de su belleza. Y esto pues me lo escribió Antonio Álvarez y quería, no sé, me apetecía mucho pues darle voz a lo que me escribió en su momento en 2017-2018. Y bueno, para finalizar, ya termina, os voy a dejar una frase que para mí pues es un poco también reflexiva, de Jocelyn Bell. Las mujeres no deberían de hacer todo el esfuerzo de adaptación. Es hora de que la sociedad se acerque a las mujeres y no las mujeres a la sociedad. Espero que os haya gustado. Y bueno, si queréis, pues pasamos con el turno de preguntas. Permitidme que me siente. ¿Dónde está el observatorio Virgo? No lo he entendido. El observatorio Virgo está en Pisa, ¿vale? Está a unos kilómetros de Pisa. Y... En España, como estaba hablando de ti, digo... No, está en Italia, está en Italia. Vale. Está en Italia. ¿Por qué se llama Virgo? Oye, ahora ¿Por qué se llama te llamo. Virgo. Por la constelación. Por la constelación Virgo. Justamente la constelación de Virgo te voy a comentar una pequeña curiosidad. Se me ha caído el móvil, espero que no os haya fastidiado.
Justamente es una zona muy rica en galaxias y en lo que viene siendo cúmulos estelares y demás. O sea que no hay contaminación lumínica, se puede observar muy bien. La zona de Virgo es una constelación, sí, es una zona muy... O sea, tú apuntas No a... lo he entendido mal, la constelación, vale. La constelación, si tú apuntas a la Pensaba desde constelación... Tierra, vale, vale. Cuando se observa Virgo, Sí, sí, digamos que se mira al lado opuesto de la galaxia. Sí, sí. Entonces, digamos que tienes mucha más visibilidad porque no hay tanta luz. ¿Vale? ¿Alguna preguntita más? ¿Nada? Y entonces con esos canales, los espejos, que yo es que soy de letras, perdonad. ¿Qué es lo que se hace? Vale, a ver... Ahora diré una cosa. Vale, a ver si me puedo explicar bien. Básicamente, lo que conseguimos, lo que se consigue es, digamos, tú tienes un láser apuntando a ese espejo y ese láser, ¿vale? Al apuntar el espejo, ese espejo se moverá, ¿vale? Porque está colgando prácticamente de un hilito, ¿vale? No está fijo. Entonces, ¿qué pasa? A la mínima que haya algún sismo o detectan alguna cosita que hace vibrar, exacto, es muy sensible. Entonces, que hace vibrar, lo que conseguimos, lo que se consigue es detectar movimientos, detectar qué ha pasado y con eso pues va todo a los sistemas informáticos que ellos tienen y se consigue saber si es una onda gravitacional, si es un sismo, es un sensor, exactamente. Para que se capte la más mínima variación. Los tubos, en el interior de los tubos se hacía un vacío, ¿no? Sí, hay un vacío. Es más vacío que el espacio, está a 1,9 grados Kelvin. Te escuché en una charla que esos tubos estaban como... Sí. tenían un vacío mejor que el vacío del espacio. El espacio exterior está a 3 grados Kelvin, que es el fondo cósmico del microondas. Exacto, la radiación. Ese tubo está a 1,9 grados Kelvin porque tú no quieres que interaccione con nada el láser. Básicamente lo que se hace es que se miden tiempos y el mejor reloj que tenemos es la luz en el vacío, según la relatividad general. Es la mejor constante que tenemos. Entonces, lo que se mide es, se separa, se recogen los dos brazos que deberían tener la misma distancia. Cuando se vuelven a juntar, el patrón debería ser destructivo, no se debería ver luz, pero si hay una pequeña variación por cualquier cosa, se ve un patrón de luz. Entonces, si hay un terremoto, pues es un sensor, pero si hay una onda gravitatoria, que es la que modifica el espacio-tiempo, también se puede hacer. ¿Alguna preguntita más? Bueno, yo es que estuve en la conferencia esta que hiciste y hablaba de eso, ¿no? En fin, yo entiendo, mi cultura científica es la básica de un aficionadillo de los que estamos aquí. Bueno, aquí hay mucha cultura científica. Aquí hay muchos cerebros. En fin, a ver, lo que no me cuadra a mí es todo este observatorio LIGO de pasar de unas ondas gravitacionales que Einstein dijo que eso sería imposible que se pudieran detectar a poderlo construir, pero vale, que una vez construido, que vosotros detectéis que si ha sido una colisión de dos agujeros negros, o si ha sido una colisión de un agujero negro con una galaxia, y que encima la pongáis en el cielo en un punto exacto y todo eso. Eso es lo que no tengo ni idea de cómo sé cómo eso. Mira, Quiero decir que siendo una cosa tan difícil y tan compleja y que ha costado tantos años en hacer, pasar de decir, lo tenemos a decir, tenemos esto y tenemos este descubrimiento y este otro descubrimiento. Eso es lo que me fascina a mí. O sea, pues voy a poner una analogía con otro canal, ¿no? Hay ruidos o sonidos que no somos capaces de escuchar porque nuestro oído no está adaptado. Sí. Pero tenemos instrumentos que pueden escucharlo. Cuando lo escuchamos, además podemos ver qué forma tiene ese sonido. Y aunque no veas qué instrumento está tocando, tú distingues entre una trompeta y un violín. Porque estás acostumbrado a saber cuál es el patrón de una trompeta o el patrón del sonido de un violín. Entonces lo que nosotros hacemos es formar patrones en nuestro ordenador y decir, tengo varias configuraciones de sistema y voy sacando diferentes patrones. Cuando observo algo, lo primero que se hizo y lo que se está haciendo hasta ahora es ver a qué patrón se parece más.
Entonces tú estás acostumbrado, sin ver un instrumento, a reconocerlo, porque ya tienes muchos patrones y puedes identificarlo. Con cierto margen de error, ¿no? Pero a lo mejor pues un músico más profesional puede distinguir entre un saxo tenor, un saxo alto, lo que sea. Nosotros hacemos algo parecido. Hacemos plantillas y cuando tenemos una señal lo que hacemos es un poco comparar cuál es la plantilla que más se parece y creemos con un cierto margen de error que lo ha originado tiene que ser pues algo que se parece mucho a esta plantilla. Esas son las primeras técnicas. Hay técnicas más sofisticadas, pero esa la podéis entender como cuando escucháis un instrumento. Sí, porque un instrumento son armónicos y eso, por lo que me está diciendo... Pues algo parecido, es una onda, al final es una onda. Pero y el poner ese fenómeno en un punto concreto del cielo, porque eso ya, a ver, los telescopios, está claro, lo apuntas ahí y ahí está. Pues mira, lo que espero que siga funcionando, que se ha caído antes del suelo, que ahora la policía lo utiliza mucho para saber la posición cuando hace falta cualquier cosa. Pues no sé dónde se ha caído. El teléfono móvil emite una señal y la reciben varios receptores. Y eres capaz de utilizar trigonometría para triangular la posición. Cuando solo estaban los dos americanos no podíamos triangular la posición. Claro, es que se hace con varios, claro. Pero bueno, es el mismo sistema de los móviles. Por triangulación. No, pero es que para llegar a una triangulación tan precisa... Hacen falta cálculos, pero... O sea, yo siempre digo que en los detalles hay mucho trabajo y mucha técnica, pero en las ideas básicas, si se cuentan bien, pues hay cosas que todo el mundo puede entender. O sea, cuando la gente que hace astronomía tomáis como referencia la estrella polar y luego calibráis todo, al final estáis tomando una referencia y tenéis vuestro mapa de cómo calibrar eso. Un poco las referencias son las 3 antenas en el caso de un móvil o los 3 observatorios en el caso de una gravitatoria. ¿Y cuántos hay en todo el mundo como ese? Bueno, eso... De momento creo que hay 2 y están en proceso de construir el tercero en Alemania, si no me falla la memoria. Bueno, hay uno muy grande, que es este de 3 kilómetros, y hay otros 2, pero son como del mismo experimento. Solo que son como gemelos. En Estados Unidos dijeron... Virgo es el de aquí de... Estados Unidos es el LIGO. Vigo es el de aquí de Pisa y el de LIGO es el de Estados Unidos. Y luego hay otro en construcción en Cagra y hay otro pequeñito que bueno, está en marcha, que se llama Geo 600, que está en Alemania. Y lo que ocurre es que lo de los 600 es porque 600 metros, que claro, en comparación con 3 kilómetros dice es pequeño. Pero muchas cositas, antes de ponerlas en un bicho grande, se prueban en un bicho pequeño. Entonces, hay mucha tecnología que dice, bueno, vamos a probarla en un entorno más controlado. Primero la pruebo en un telescopio más pequeño, veo cómo soy capaz de hacer esta fotografía de este objeto y luego ya le pido a alguien tiempo de observación y me haga la foto más grande. Básicamente, ¿alguna preguntita más respecto a la charla? Bueno, yo tengo una pregunta. Vale. ¿Cuál es tu astrónoma favorita? Bueno, tienes el póster, pero... Tengo el póster, pero tampoco te creas. A ver, ella es básicamente porque justamente es como... Tengo esto y yo en mi tiempo libre me dedico a esto blanco y en botella. Porque era en general, creo que era por el 11F, era por la mujer en la ciencia en general, digo, o por el 8M, y digo, trae para acá, esto me lo llevo yo a mi casa, y yo de hecho pedí permiso, y digo, voy a pedir permiso por si acaso. Pero astrónoma favorita, a ver, es que, ¿sabes lo que pasa? Que es muy complicado, porque todas han hecho muchas cosas, pero si nos damos cuenta, han hecho cosas tan distintas. Si yo me tengo que quedar con algo, pues a lo mejor con Wen Zhenyi, o yo qué sé, es que todas han sentado precedentes, quieras o no, entonces es muy complicado. Pero Wen Zhenyi está ahí, rivalizando ahí un poquito. ¿Alguna preguntita más? ¿No? Damos por finalizado. Muy bonita la charla, la verdad. Muy bonita. Muy bien, Raquel. Enhorabuena, cariño.